Bueno, pues con este motivo del 10º aniversario, pues yo voy a hacer algunas reflexiones, algunas reflexiones que concluyan un poco con esa entrega de esa misericordina que nuestro Papa Francisco ha tenido, pues ese atrevimiento de hacer un gesto así ante los ojos del mundo. Y algunos de vosotros, recuerdo que entonces todavía siendo obispo de Palencia, pues os vi en el congreso, en el primer congreso de la Divina Misericordia en Roma. He visto por ahí algún rostro de los que yo vi en el Congreso Mundial de la Divina Misericordia, que se realizó un 2 de abril, cuando se cumplían 3 años del fallecimiento de Juan Pablo II. Fijaros que estamos en vísperas de la canonización de Juan Pablo II, junto con Juan XXIII. Y me acuerdo que aquel congreso, pues una de las personas más solicitadas en aquel congreso, pues era Stanislaw Siewicz, quien había sido el secretario personal de Juan Pablo II, pues arzobispo actualmente ahí en Cracovia, ¿no? Lógicamente, pues él era un hombre muy solicitado, y recuerdo que terminó el congreso haciendo votos por la elevación a los altares de Juan Pablo II, fíjate, en aquel momento lo dijo él a los 3 años de su fallecimiento, y estamos a punto de ser testigos de ello. La verdad es que la historia corre muchísimo, La historia corre mucho, hemos sido testigos de muchas cosas en la historia de la Iglesia. Han acontecido pues con una intensidad tremenda, ¿no? Creo que en aquel congreso, que por cierto, el próximo congreso va a tener lugar en Cracovia, que por cierto, la próxima Jornada Mundial de la Juventud es una auténtica ocasión, al celebrarse en Cracovia y al ser precisamente quien fue secretario de Juan Pablo II, quien va a ser el arzobispo acogedor de la JMJ. Nosotros hemos comenzado ya a formar con los jóvenes, con los adolescentes, un pequeño grupo que se llama Cracovia 16, Cracovia 2016. Ojalá seamos capaces de llevar a muchos jóvenes a ese encuentro en el año 2016, porque va a ser una ocasión de que el encuentro de la juventud esté marcado pues por la espiritualidad de la misericordia, de la Divina Misericordia, en ese encuentro en Cracovia. O sea que están ocurriendo cosas muy intensas, y eso también puede hacer un gran bien para nuestra diócesis. Recuerdo que Benedicto XVI en Colonia, en la primera Jornada Mundial de la Juventud que él presidió, introdujo la adoración al Santísimo Sacramento. Eso era novedoso, poner la Eucaristía en medio del encuentro con los jóvenes. Y su pontificado se ha caracterizado por poner a la Eucaristía en el centro de la Iglesia. Es impresionante la cantidad, cientos, miles de capillas de adoración perpetua que se han abierto en la Iglesia en este pontificado. Ha sido una gran intuición que la Eucaristía, que la adoración a la Eucaristía sea el núcleo, el centro, el corazón de la vida de la Iglesia. El hecho de que ahora la canonización de Juan Pablo II y de Juan XXIII pues estén también en este comienzo de este pontificado, de que la próxima Jornada Mundial de la Juventud vaya a estar marcada en Cracovia, ¿no? Pues por ese sello de la Divina Misericordia, pues me parece también que es otro signo, sin duda alguna, será el signo de este pontificado, porque ciertamente si algo está repitiendo, insistiendo, subrayando, ¿no?, el Papa Francisco, es la misericordia como la gran clave, que siempre fue importante, que siempre fue necesaria, pero quizás en este momento brilla de una manera especial. Digo yo que, aunque por razones muy distintas, porque es curioso, ¿no?, la historia va cambiando a una gran velocidad, y las razones por las que la espiritualidad del corazón de Cristo ha tenido una presencia histórica, pues por ejemplo, pues cuando Santa Margarita María de Alacoque tiene lugar en sus revelaciones y comienza la difusión de la espiritualidad del corazón de Jesús, en aquel momento existía un peligro de jansenismo. La Iglesia estaba bajo un influjo jansenista en el que era necesario de un gran rigorismo, de un temor y un miedo que casi hacía imposible la confianza y el abandono en Dios.
Y en ese momento de riesgo de jansenismo, la devoción del corazón de Jesús, que fue especialmente extendida por la compañía, no exclusivamente, fue un bálsamo para superar el riesgo del jansenismo. Que el riesgo del jansenismo era muy grande, porque al final siembra desconfianza, el miedo siembra desconfianza hacia Dios. Han cambiado mucho los tiempos. Hoy, desde luego, no estamos con un riesgo de jansenismo. No. Estamos en el lado contrario, ¿eh? Estamos en el riesgo contrario, que es el de, sencillamente, hacernos un Dios a nuestra imagen y semejanza, un Dios que no funda la verdad, cada uno hace la verdad a su medida, es un modelo cultural de relativismo, de subjetivismo. Desde luego, de jansenismo tenemos muy poco hoy en día. Y entonces la pregunta es, si el jansenismo pasó, entonces ya esa espiritualidad del corazón de Cristo, la espiritualidad de la misericordia, ya no tiene su razón de ser, ¿no? Porque ya no hay que insistir frente al rigorismo del jansenismo, ya no hay que insistir. Sí, hay que insistir por otros motivos. Porque hoy en día el riesgo no es el del jansenismo, pero sí que es el riesgo de la desesperanza. Nuestra cultura se caracteriza por estar llena de heridas. Porque el hombre, en la medida en que ha dado la espalda a Dios, solo ve su sombra. Cuando el hombre da la espalda a Dios, ve su sombra, no ve más. Y vemos, estamos comprobando la cantidad de heridas afectivas que existen en nosotros, en las nuevas generaciones y las no nuevas generaciones, que aquí también nosotros estamos incluidos en esas heridas, pues porque la falta de amor, la falta de madurez, pues va siendo como una consecuencia de una sociedad que da su espalda a Dios. Y entonces, ante tantas heridas existe una necesidad de misericordia. El hombre está lleno ha experimentado la propia incapacidad de ser justo. El hombre no únicamente ha hecho constatación de que cada uno va a lo suyo, de que es egoísta, sino de que uno mismo no es capaz de vivir sus propios ideales, de que querer no es poder. No es verdad que querer sea poder. Querer es poder, no es verdad. Eso es puro voluntarismo. La verdad es que querer no es poder. Uno mismo se ve muy débil, se ve muy poca cosa, se ve cayendo siempre en lo mismo y dice, madre mía, qué poca cosa soy. Qué poca cosa soy. Pues Dios ha permitido que en este momento de la historia experimentemos nuestra debilidad, que estamos llenos de heridas. Aquí el que no es cojo es manco, el que no es tuerto, y el que no es sordo del otro oído. Aquí, entre todos, no sé si hacemos uno. Bueno, pues esa conciencia que tenemos de fragilidad, creo que necesita de la misericordia. Recientemente le escuché al Papa decir, y lo lancé por ahí por las redes sociales, decía él, ¿qué es la fidelidad? ¿Qué es la fidelidad? Alguno diría, la fidelidad es el cumplimiento estricto de la voluntad de Dios. No, pero él no la definía así. ¿Sabéis cómo la definía? Me impactó. Decía, ¿qué es la fidelidad? Y él respondía, la fidelidad es la fragilidad custodiada y puesta en diálogo con Dios. Me impactó mucho esa respuesta, porque es la respuesta de alguien que es consciente de que aquí ser fiel no es ser un machote, ¿sabes? No, si alguno se piensa eso, pues está equivocadísimo. Ser fiel no es ser un machote, no es poder con todo, no. La fidelidad es la fragilidad custodiada y puesta en diálogo con Dios. La fidelidad es ponerse delante del Señor y decir, Señor, mira, ya ves mis heridas, que sangro por todos los lados, misericordia. Esa es la fidelidad. Por eso, en este momento sigue teniendo el mundo, esta cultura actual, tanta necesidad de la misericordia y del corazón de Cristo como en tiempos del jansenismo existía por otros motivos. Las razones van cambiando, pero al final la misericordia es la clave. Es la clave. Bien, además también hay otro punto no menor. El hecho de que cuando Juan Pablo II hizo la llamada a la nueva evangelización,
él dijo, es muy importante, ¿no?, que nuestra nueva evangelización tenga nuevos lenguajes, nuevos métodos, y dijo él, y renovado ardor. Y renovado ardor. Y además, bueno, pues quizás nosotros podemos tener el riesgo de pensar que lo importante es la metodología. Lo importante es la metodología. A ver, los métodos de antes ahora no sirven, y es verdad, hay que tener santa libertad en tener, no sé, en tener nuevos métodos, nuevos caminos. Anda que no los ha tenido el Papa, para presentar un mensaje. Anda que no ha tenido libertad de hacerlo de una manera ciertamente original. Hay que tener libertad, Dice el Papa en la Evangelii Gaudium que tenemos que quitar de nuestros labios la frase esa de es que siempre se ha hecho así. A ver, hay que dejar de decir esa frase, porque es que eso de siempre se ha hecho así, para empezar, no suele ser cierto. Se ha hecho así desde hace unos añitos porque antes se hacía de otra manera. O sea, no es verdad que siempre se ha hecho así, y a veces confundimos la tradición de la Iglesia con unas costumbres de un tiempo, que no es lo mismo la tradición de la Iglesia que unas costumbres. Hay que tener libertad a la hora de evangelizar, ¿no? Y el celo apostólico requiere libertad de los métodos. Pero no voy a eso. Voy a que lo más importante de la nueva evangelización es, dijo el Papa, nuevos métodos, nuevo lenguaje, renovado ardor. Lo más importante es esto. Lo más importante es esto. Es decir, solamente el que tiene conciencia que es hijo de la misericordia de Dios, que su vida es un milagro, solamente el que dice, a ver, mi vida es un milagro, solamente se está capacitado para la nueva evangelización. Solamente el enamorado enamora. Solamente el enamorado enamora. Eso es muy patente, y también el carisma que el Señor le ha dado al Papa Francisco es elocuente. A ver, si es que uno puede sorprenderle que el Papa mueva una montaña diciendo una palabra que en sí misma pues no tiene nada de novedoso ni de... Yo recuerdo que mi primera visita a Roma, pues estuve en la Plaza de San Pedro el miércoles, y entonces pues había tantísima gente allí que tenía yo curiosidad por ver qué gente era la que en un número tan grande se acercaba a ver al Papa, porque la verdad es que nunca ha habido tantas personas el miércoles en las audiencias, ¿no? Es algo novedoso que esté la Plaza de San Pedro llena como si fuese una gran canonización. Y recuerdo haberme metido entre las personas y curiosamente hablar con ellas, y lo que observé es que había un don del Espíritu en medio de medios absolutamente ordinarios y normales, porque recuerdo un francés que me decía, pues mire usted, yo estaba alejado de Dios, yo había perdido la fe prácticamente, y estaba en casa, y mi mujer me dijo, ven a la televisión, que han elegido al Papa nuevo. Y fui a la cocina y me asomé, y entonces apareció un hombre y pidió que rezásemos por él, y se agachó a rezar y se quedó en silencio, y me decía el hombre, y yo recé, y llevaba 20 años sin rezar, y desde entonces he rezado todos los días, y me dice, y he venido aquí para verle y para confesarme, y yo decía para mí, pero bueno, no sé, no hay proporción entre la causa y el efecto, ¿no? Que alguien salga y diga eso, que hay que rezar, pero bueno, ¿cuántas veces lo hemos dicho? ¿Cómo es posible que diciendo una cosa así tan sencilla se mueva un muro, se mueva un corazón, cuando en sí la causa, pues, a ver, no es proporcional? Es decir, que creo que es muy patente que lo que mueve los corazones ya no son la literalidad del mensaje, sino el enamoramiento de quien lo pronuncia. Es así, el Señor se sirve para mover los corazones del enamoramiento de quien transmite el mensaje. Solo los enamorados enamoran, y creo que por lo tanto, en esa clave de la nueva evangelización, la Divina Misericordia tiene algo muy importante que decir. La Divina Misericordia lo que ofrece a la Iglesia es la clave de que todo parte del grito de Jesucristo en la cruz, tengo sed.
de ahí parte todo. Tengo sed. Tengo sed del amor del Padre, tengo sed de la respuesta de cada uno de nosotros a ese amor del Padre. O sea, creo que la clave de la divina misericordia parte de la esencia, de que somos amados inmerecidamente, de que Dios tiene sed de nuestro amor y que el hombre no es feliz porque tiene una sed de Dios que no sabe acogerlo, ¿no? La felicidad es el encuentro entre la sed que tiene el hombre de Dios y la sed que tiene Dios del hombre. Cuando se encuentran esas dos cosas, ahí está la felicidad, eso es el cielo. Dios tiene sed de nosotros y el hombre tiene sed de Dios. Si esas dos sedes, ¿no?, se encuentran, pues ese es el cielo y ese es el encuentro esponsal entre Cristo y nosotros. La gran afirmación de la divina misericordia es esa. ¿Cuál es, podríamos decir, un poco la forma de trasladar ese mensaje, la forma de trasladarlo? Bueno, pues a mí me parece que hay una cosa que es un gran regalo, ¿no? El regalo de que nosotros no evangelizamos desde nuestra fuerza, desde nuestra seguridad, desde nuestra fortaleza, no. Es más, tenemos conciencia de que cuanto más débiles somos, entonces somos fuertes, como dice San Pablo. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Y vimos, por ejemplo, un Juan Pablo II. Hay muchas personas que les ha causado cierta perplejidad ver el modelo de Juan Pablo II, que no renunció, sino que estuvo en una fidelidad hasta última hora en su enfermedad, y el modelo de Benedicto XVI, que renunció antes de llegar a esa decrepitud. Y a algunas personas les ha parecido que son dos modelos que se contraponen por la doble opción que tomaron. Y yo, sin embargo, creo que esa lectura es muy equivocada. Me parece que es casi la misma experiencia de la misericordia. Tanto uno como otro dieron el pleno testimonio desde la debilidad. Cada uno según su carisma. Porque aquí no tiene cada uno que copiar al vecino. Aquí no vale que yo copie al vecino, porque cada uno tiene una llamada personal del Señor y tiene que responder a ella. Y es un error, estar viendo, y esto como... No, perdón. Como cuando uno le dice al profesor, ¿y aquí qué tengo que poner? A ver, piensa, porque Dios tiene para ti un plan y una vocación personal. No vale que me dictes lo que toca poner aquí donde está en blanco. No, Dios tiene para ti. Y de la misma manera que Juan Pablo II tuvo el don de dar el pleno testimonio desde la debilidad de su enfermedad y no esconderla, y como se dice que Sansón mató más filisteos en el momento de su muerte que en todas las batallas de su vida, yo creo que algo parecido pasó con Juan Pablo II, que en su debilidad, en su decrepitud, enseñó al mundo a morir. Y le enseñó al mundo que no nos avergonzamos de un padre enfermo y débil, y que en su debilidad Dios revela la misericordia y la paternidad, y que ganó más almas para Dios el Juan Pablo II decrépito y débil que no aquel de 58 años que esquiaba y que era pletórico. No, ganó más almas para Dios el débil. Bueno, algo por el estilo pasó con Benedicto XVI en su acto de conciencia de decir, yo renuncio porque me veo débil y ahora mismo aquí hace falta una energía espiritual y física que yo no tengo, y por lo tanto cuando soy débil, Dios tendrá misericordia de esta iglesia. En ese acto de debilidad, en el fondo, se afirmó en lo mismo, aunque el Señor le pidiese él un camino distinto para significarlo, pero el mensaje era el mismo. Cuando soy débil, entonces es cuando Cristo manifiesta la potencia de su misericordia. Por eso lo curioso es que la Iglesia pocas veces ha tenido, retos tan gordos, porque hay que decir que qué retos tan gordos tiene esta Iglesia, ¿no? Ha vivido Benedicto XVI lo que ha tenido que sufrir, ¿no?, ante los embates tan fuertes, ¿no?, ante el humo de Satanás que también se infiltra en nuestra Iglesia. Bueno, ha sufrido muchísimo, ¿no? La verdad es que lo impresionante es que en este momento de debilidad, que alguno podría decir, este es el momento en el que nos quebramos, Dios es capaz de hacer del momento de la quiebra un momento de gloria.
Cuando la gente decía, ¿no?, de Juan Pablo II, es ridículo, ¿cómo puede estar un papa decrépito de esa manera? Tendrían que esconderlo, una persona así. De ese momento de decrepitud, el Señor hizo un momento de gloria. La muerte de Juan Pablo II fue un momento de gloria para la vida de la Iglesia. Y cuando la Iglesia estaba acosada por los problemas del Batilix, de la pederastia, de montones de problemas, y Benedicto XVI, pues parecía que estaba en ese momento de acoso máximo, es cuando el Señor es capaz de hacer en ese acto de renuncia y de humillación y de bajamiento un momento de gloria. Yo aquí creo que esta iglesia nuestra tenía que tener como lema: nos derriban pero no nos rematan, ¿eh? El lema de San Pablo, porque tenemos la constancia de que vivimos de la misericordia de Dios. No vivimos desde nuestras fuerzas, no vivimos de nuestra conciencia de capacidad propia, pues no. Vivimos de la misericordia. Y la historia de la Iglesia es un regalo de Dios. Esto es un milagro. Cuanto uno más conoce la Iglesia, más se convence de que esto es un milagro. Si fuese por nosotros, hubiésemos terminado hace tiempo ya. Bueno, creo que esta es la conciencia de la misericordia. Y yo voy a avanzar un poquito más. A ver, podíamos hablar de en qué se traduce este mensaje de la misericordia, pues para el estilo de la Iglesia, sin duda alguna. Sería interesante hablar también de eso, ¿eh? Igual si fuese esta convocatoria de sacerdotes sería más propicio hablar del estilo de la acogida misericordioso, el estilo del cariño, el estilo del encuentro personal, el acompañamiento, la paciencia. Bien, podíamos hablar de eso, pero permitidme que, puestos a elegir un aspecto, me fije en el siguiente. En la importancia, en nuestra espiritualidad, en cada uno de nosotros, la importancia de que entendamos que la clave no es lo mismo, fijaros bien, santidad que perfeccionismo, no es lo mismo. Es verdad que hay un texto de la Sagrada Escritura que dice: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero siempre los textos hay que leerlos en el contexto, no extrayendo un texto de su conjunto. Cuando la Sagrada Escritura dice sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, está utilizando la palabra perfección en el sentido de santidad. Porque al mismo tiempo la Sagrada Escritura es la revelación de Dios, nos descubre que es inherente al hombre su imperfección. A ver, es inherente. Y incluso digamos que la imperfección no únicamente es insalvable, sino que hasta Dios se sirve de ella para nuestra santificación. O sea, no hay que dejar de ser imperfecto para ser santo. Es que incluso Dios se sirve de tus imperfecciones para que la santidad sea posible. La clave de la misericordia es que aquí no se desperdicia nada. ¿Sabéis? Esto es así, ¿eh? La clave de la misericordia es que aquí no se desperdicia nada, ¿eh? Eso se dice también del cerdo, ¿verdad? Que del cerdo se aprovecha todo. Bueno, pues Dios es capaz de aprovechar todo, también todo, ¿no? Hasta nuestra propia imperfección, hasta nuestro propio pecado. En la vida espiritual es determinante que lleguemos a entender que la misericordia de Dios es mayor que mis decepciones, que mis impotencias y que mi propio pecado. Eso es clave. Nosotros solemos pensar que eso de la confianza no tiene mucho mérito, porque es algo pasivo. Hombre, que lo que tiene mérito sería sacrificarse, esforzarse, hacer cosas, pero confiar, el hecho de confiar es algo pasivo, eso mucho mérito no tiene, ¿no? Pues estamos muy equivocados, ¿eh? Qué peligro sería si nuestra santidad se basase en sentirme satisfecho de mi conducta. Sería un peligro tremendo, ¿eh? Sería un peligro pensar que la confianza en Dios se tenga que apoyar en mi presunción de inocencia. No, mi confianza en Dios no se apoya en eso. Todo lo contrario. Dios se suele servir
de la conciencia de nuestra miseria, para que sí seamos plenamente conscientes que tenemos de su misericordia. Cuanto más conciencia tiene uno de su miseria, pues más puede ser, como dice el Señor, ¿no? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Bueno, pues es que precisamente cuanto más, y el asunto no está en que a unos se les haya perdonado más que a otros, sino que unos tienen más conciencia de haber sido perdonados y otros tienen menos conciencia. Por ello, tenemos que pedir la gracia de descubrir nuestra miseria. Porque la misericordia es el corazón que se vuelca en el mísero. Y si uno no se siente mísero, no puede recibir la misericordia. Esta es una perla preciosa en la vida espiritual. Pedir la gracia de comprender que no soy nada y que sin embargo soy todo para Dios. Que para Dios lo soy todo. Aunque en sí mismo no soy nada, pero para Él lo soy todo. La conciencia, ¿no?, de ser pecadores es la primera gracia de la misericordia. Es la primera gracia de la redención. Y sin embargo el hombre secularizado pues piensa, es ciego al pecado, yo ni mato ni robo, yo no hago daño a nadie, y incluso a veces en una concepción secularizada de la teología solemos hablar de que, bueno, eso del pecado eran cosas de antes se hablaba mucho del pecado, el pecado estábamos obsesionados con eso, hoy en día tenemos que dejar de hablar del pecado y el cristianismo es humanizar. O sea, a veces hemos hecho una concepción incluso teológica en la que nos hemos avergonzado del término pecado, que es el de la ofensa a Dios, y ciertamente hemos hecho un flaquísimo favor, ¿no?, al mensaje de la misericordia. Indicios de que no tenemos suficiente conciencia de ser pecadores. Pues, por ejemplo, un indicio suele ser que cuando pecamos nos entristecen y humillan nuestras caídas. Nos sentimos heridos por nuestro propio fracaso. En vez de sentir el dolor de la ofensa al amor de Dios, no, más bien es nuestro amor propio el que nos duele. Decimos, sí, yo soy pecador, ya, pero como me lo diga otro, me ofende. Explico, con lo cual no me lo creo de verdad, ¿eh? Yo suelo contar una anécdota que recuerdo de mi adolescencia, y recuerdo que estábamos en clase de dibujo en el Colegio del Sagrado Corazón ahí de Mundaiz, y recuerdo que el profesor nos permitía levantarnos y pues, coger pinturas de los pupitres vecinos, y se me acercó pues el compañero delante que me dijo, oye, qué bien te está quedando el dibujo. Y yo le decía, no, que va, me está quedando mal, porque esto no está bien, ¿no? Y me viene el de atrás y me dice, oye, qué mal te está quedando. Entonces le dije yo, quita, esto está muy bien, y yo empecé a defenderme, ¿no? Entonces cuando me quedé solo dije, pero qué falso soy, ¿no? Pero qué falso soy, ¿eh? Pero, a ver, es que no nos creemos, es que muchas veces decimos, soy pecador, pero vamos, como te lo diga otro, te has rebotado, es que no te lo crees, de verdad. Estamos siempre en una autodefensa, ¿no? Es decir, y también esto se nota, el que no nos creemos que somos verdaderamente pecadores, se nota mucho en cómo juzgamos a los demás. Si yo tuviese conciencia de ser pecador, no estaría juzgando al prójimo. Y la prueba de que no tengo esa conciencia es de que juzgo con una facilidad tremenda. Por eso, el principal fruto de la redención es tener conciencia de mi ser pecador. Eso es una perla preciosa. Nos preserva del gran pecado, que es la soberbia. Nos preserva de ese gran pecado. Dice la oración litúrgica, que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza te conmuevan, Señor, y al vernos desvalidos y sin méritos propios, acude misericordioso en nuestra ayuda. Nosotros creemos que Dios nos amaría más si fuésemos mejores. Y sin embargo, ahora, de lo que se trata es de que convirtamos nuestras caídas en oración humilde y en conciencia de que Dios me quiere. El Señor permite nuestra miseria para volcarse en nosotros y para volver a recrearnos. ¿Cuántas veces hemos experimentado la gratitud del perdón? Fijaros bien, estoy convencido
que el renacimiento de nuestra diócesis depende en gran medida del renacimiento del sacramento del perdón, de la confesión. Es directamente proporcional. El cura de Ars, él comenzó pidiendo la conversión de su parroquia durante mucho tiempo, de rodillas, durante muchas horas. Y bueno, y de momento el Señor no se lo concedió. Y luego cambió, como veía que eso no tenía éxito, cambió de petición. Y el cura de Ars le pidió al Señor en el segundo momento tener conciencia de su miseria. Y eso el Señor sí que se lo dio. Y le dio una gracia mística en la que tuvo una conciencia de su miseria tremenda. O sea, él vio su miseria místicamente, él vio lo que correspondía, ¿no? La condenación del hombre cuando da la espalda a la miseria de Dios, y él percibió eso con una claridad tremenda. Y a partir de haber percibido eso, entonces ya Dios le dio la gracia de convertir su parroquia. Pero hasta que no recibió esta gracia, lo otro no llegó. El Señor primero le quería dar la gracia de conocer su miseria, y entonces le daría la gracia de la conversión. Es que darle la primera gracia sin la segunda era peligroso, ¿sabes? Era peligroso, porque las cosas se nos suben a la cabeza muy fácilmente. Y habiendo visto él místicamente su miseria, era muy difícil que tuviese tentaciones de vanidad de ningún tipo. Pues bien, esta es la confianza en la divina misericordia. Es la fe en el amor. Nuestra prueba suele ser que además nosotros queremos signos, ¿no? Hijo, si yo por lo menos pudiese ver signos de que voy mejorando, pero es que no lo sé. Me veo a mí mismo y digo, no sé si voy para adelante o para atrás. Uno quisiera por lo menos tener, por lo menos me gustaría tener un termómetro en el que viese que hay parámetros en mi vida que van mejorando. Y la verdad es que eso, pues el Señor muchas veces no nos lo da. Dice, no sé si voy para adelante o voy para atrás, ¿no? Ojo, ¿no? Ojo con pretender tener seguridad en mis propias obras. Porque en el fondo uno está queriendo tener unas obras en las que sentirse un poco seguro. Santa Teresita de Jesús, ¿no? Dice, en Historia de un alma, dice que ella se da cuenta que en un primer momento había deseado presentarse delante de Dios con las manos llenas de buenas obras. Y luego pensó ella, pero claro, manos llenas de buenas obras, cuando me encuentre con Jesús en el cielo, no voy a poder abrazarle porque tengo los brazos ocupados. Casi prefiero ir sin buenas obras para poder abrazarle. Dice, son cosas de santos, que tienen unas lógicas que te dejan cao, te dejan cao en su lógica. Bueno, creo que esa intuición de Santa Teresita de Lisieux, pues es la clave de la Divina Misericordia, o lo que San Claudio de la Colombière decía, ¿no? No me queda más que la confianza. Las impurezas consisten en apoyarse en lo que no es la confianza en Dios. El Señor, como buen pedagogo, sabe dosificar hasta dónde podemos permitir, hasta dónde Él nos puede permitir que caigamos, pues, para que experimentemos nuestra pobreza, para que nos demos cuenta de que no valemos. Pero también Él dice, bueno, voy a tener cuidado con que no se me ahogue O sea, permite una prueba, pero también te lanza el flotador para que no te ahogues, ¿no? Para que no entres en la desesperación. Él sabe compaginar, ¿no? Experiencia de miseria, que experimentemos la miseria y que al mismo tiempo experimentemos la consolación. Pero lo que sí que es cierto es que el Señor nos quiere llevar a la santidad sin que nosotros nos apoyemos en la propia satisfacción en nuestras propias obras, sin que confundamos santidad con perfeccionismo, que no es lo mismo. No es lo mismo la santidad y el perfeccionismo. Y además es muy importante también, ¿no?, pues que la Iglesia subraye algunos modelos de santidad que hayan convivido con enfermedades. Fijaros, por ejemplo, cómo en esto vamos cambiando, ¿no? Hace poco estaba pues con los hermanos de Sagrado Corazón, de los que yo fui alumno, primero en Sánchez Toca y luego en Mundáiz, ¿no?
Y bueno, pues me contaban de cómo el, el primer fundador de la orden religiosa, que nosotros casi ni lo supimos, pues él tuvo pues un momento de unas enfermedades y unas fiebres que no pudo, que subían 41, 42 y se suicidó en el propio hospital, ¿no? De manera que entonces la orden dijo, anda, pues si el fundador ha hecho esto, vamos a buscar un segundo fundador y apoyémonos en el segundo fundador, porque el primero, a ver, ¿y por qué tenemos que excluir de la santidad a alguien que psicológicamente ha sido enfermo? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que excluirle de la santidad? Quizás yo creo que vamos cayendo en cuenta, con el paso del tiempo, vamos cayendo en cuenta de que no es lo mismo la santidad y el perfeccionismo, y le hace mucho bien a la Iglesia el que presentemos modelos de santidad que conviven con muchas imperfecciones, porque es así. Bien, creo que esta es la gran aportación de la Divina Misericordia. Y ahora permitidme hacer una referencia al atrevimiento del Papa a la hora de hacer el gesto que hizo en la plaza de San Pedro, ¿no? Primero decir que el amor es atrevido. El amor es atrevido. Estuve hace poco con el padre Lombardi, el portavoz de la Santa Sede, pues hablando con él sobre la comunicación del Papa, pues porque tenía yo que dar alguna conferencia y entonces, bueno, necesitaba que alguien, no sé, pues me diese pautas, ¿no? Y una de las cosas que me dijo fue la siguiente. Me dijo, mire, al Papa no le importa nada repetirse. Así, me decía, pues cuando hay una persona intelectual, no le gusta repetirse, porque entonces su discurso, entiendes, a ver, pierde originalidad. Él me decía, al Papa no le importa nada repetirse. Me decía, yo le he oído ya, en las visitas que hace a las parroquias, le he oído repetir eso de que en la familia hay que repetir 3 palabras, que son permiso, perdón y por favor, y gracias. Bueno, lo ha dicho 15 veces, y lo va a decir 15 veces más. No le importa repetirse. Su discurso busca la conversión, no busca el que sea, digamos, intelectualmente completo o estético, no. Un punto, es eso. Segundo, al Papa, en su forma de comunicación, no tiene miedo al ridículo. No tiene miedo al ridículo, que a veces si uno es vanidoso y tiene miedo al ridículo, tendría mucho miedo de que ciertas cosas salgan bien o salgan mal. Nosotros solemos decir, cuidado, que de lo sublime a lo ridículo hay un pasito, y ten cuidado de no darlo. Y entonces seguro que si alguno hubiese dicho, oiga, esto es un poquito atrevidito, hacer este gesto de la plaza, alguno hubiese tenido miedo al ridículo. Vamos a ser claros, pues porque además existe una parte importante de la sociedad que es crítica, que es irónica, etcétera, etcétera, ¿no? También está hecho, por lo tanto, el gesto que hizo el Papa está hecho, yo diría, desde la libertad interior, desde la no vanidad, desde buscar el bien de las almas, desde el acoger, porque como os podéis imaginar, una iniciativa como esta pues no se le ocurrió al Papa, sino que fueron unos seglares los que se presentaron delante de él y le dijeron, Santo Padre, hacemos esto. Y él, en vez de decir, esto es una locura, dijo, pues lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Creo que, por lo tanto, el amor es imaginativo, el celo apostólico es imaginativo. Cuando he dicho antes que la nueva evangelización tiene que tener 3 características, ¿no? De nuevo lenguaje, nuevos métodos y nuevo ardor, es que el ardor agudiza el ingenio. ¿Me explico? El enamorado busca caminos nuevos de cómo llegar, y yo así entiendo también, ¿no?, este gesto que hizo el Papa. Bueno, pues si os parece voy a leer primero, antes que veamos el vídeo, voy a leer pues el prospecto de este medicamento. Misericordina, 59 gránulos cardíacos. Antes de usar la droga, lea el contenido de este prospecto. Hay que guardar este prospecto para leerlo de nuevo si es necesario. Cuando sea necesario un consejo o una información adicional, póngase en contacto con un sacerdote o una monja, dice.
Primero, ¿qué es misericordina y para qué se usa? Misericordina es una droga espiritual que te da misericordia. Se manifiesta por paz de corazón, una alegría interna y deseo de hacer el bien. Su efectividad es garantizada por las palabras de Jesús. La droga debe ser usada cuando deseamos sentir la misericordia de Dios, deseamos la conversión de los pecadores, necesitamos ayuda en una situación difícil, nos faltan las fuerzas para luchar contra las tentaciones, no podemos perdonar a alguien, nos preocupamos por alguien pero no podemos ayudarle, deseamos misericordia para una persona que está muriendo, queremos dar las gracias a Dios y adorarlo por toda su gracia. 2. Antes de usarlo, busca un lugar tranquilo como una iglesia o una habitación, arrodíllate, cálmate, toma la imagen de Jesús misericordioso. Haz la señal de la cruz, mira la imagen y dile: Jesús, confío en ti. 3. Posología. Como medida de precaución, úsala una vez al día. En casos de urgencia, úsala tantas veces como quiera tu alma. Posología es igual para niños y adultos. 4. La forma de administrar. Al principio, Padre Nuestro, Ave María y Credo. En cuentas grandes, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. En cuentas pequeñas, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Para finalizar 3 veces, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Precauciones y reacciones adversas. No se han informado casos de reacciones adversas. Se puede tratar con otras oraciones. El tratamiento simultáneo con los sacramentos aumenta la acción de la droga espiritual. 6. Otras informaciones. La aplicación dura solamente 7 minutos, 0,49% del día. La coronilla es una oración de devoción a Dios y de petición de misericordia divina, más poderosa y grande que todos los pecados y problemas. Y por eso cada persona que pide misericordia la recibe. Cuanto más te confías en Jesús, más recibes de Él. Él es Dios todopoderoso y puede darte todo lo bueno y hermoso. Jesús dijo a Santa Faustina Kowalska: anima a las almas a rezar la coronilla que te he dado. A quienes recen esta coronilla, me complazco en darles lo que me pidan. Cuando la recen los pecadores empedernidos, colmaré sus almas de paz, y la hora de su muerte será feliz. Escríbelo para las almas afligidas. Cuando un alma vea y conozca la gravedad de sus pecados, cuando los ojos de su alma se descubra todo el abismo de la misericordia en el que ha caído, no se desespere, sino que se arroje en la confianza en brazos de mi misericordia, como un niño en brazos de su madre amadísima. Estas almas tienen prioridad en mi corazón compasivo. Ellas tienen preferencia en mi misericordia. Proclama que ningún alma que me ha invocado mi misericordia ha quedado decepcionada. Me complazco particularmente en el alma que confía en mi bondad. Escribe cuando recen esta coronilla junto a los moribundos: me pondré entre el Padre y el alma agonizante, no como el juez justo, sino como el Salvador misericordioso. He abierto mi corazón como una fuente viva de misericordia, que todas las almas tomen vida de ella, que se acerquen con gran confianza a este mar de misericordia. Los pecadores obtendrán la justificación y los justos serán fortalecidos en el bien. Diario de Santa Faustina, 1520. Pinta una imagen según el modelo que ves y firma: Jesús, en ti confío. Deseo que esta imagen sea venerada primero en su capilla y luego en el mundo entero. Prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá. También prometo, ya aquí en la tierra, la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé como mi gloria. Quiero que esta imagen sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de la Pascua de Resurrección. Este domingo debe ser la fiesta de la misericordia. Deseo que los sacerdotes proclamen esta gran misericordia que tengo a las almas pecadoras, que el pecador no tenga miedo de acercarse a mí. Ofrezco a los hombres un recipiente con el que han de venir a las fuentes de la misericordia para recoger las gracias. Este recipiente es esta imagen con la firma: Jesús, en ti confío. Por medio de esta imagen colmaré a las almas con muchas gracias, por eso que cada alma tenga acceso a ella. ¿Es una locura de amor?
lo que hizo el Papa, ese gesto de presentar la Divina Misericordia de esa manera, una pequeña locura de amor. Yo tuve, lo que fue impresionante fue ver que de repente, un domingo en todos los telediarios, el prime time, en el momento en el que hay más millones de personas ante las pantallas, de repente todo el mundo, todos los idiomas, tuvo noticia de que el Papa había hablado de la misericordia, Divina Misericordia que la había repartido. La verdad es que a mí solamente se me ocurrió al día siguiente poner en las redes sociales un mensaje que decía: a veces un poco de humor puede ayudar a que el Evangelio sea noticia. Es verdad. Y había algún humorista que sacaba allí una imagen que la puse en las redes sociales, y llegaba un chaval a la casa de la abuela, abría el cajón de la abuela y decía: abuela, ¿qué es esto? Y veía cajitas, una cajita se llamaba Misericordina, otra se llamaba Perdonil, otra Comulgarén, otra Arrepentirol, otra Penitencín y otra Rezarac, había allí. Bueno, y entonces, a costa de eso, a costa de esa broma, la verdad es que el Papa, digo yo, ¿no?, que no le importa ni el sentido de ser juzgado ni de ser visto, sino sencillamente quiere ser testigo de la misericordia. Y eso es lo que también yo creo que habéis querido hacer vosotros. Yo os quiero dar gracias por vuestra fidelidad, pero repito, la fidelidad no es que seáis unos machotes. La fidelidad es lo que he dicho antes, es la fragilidad custodiada y puesta en diálogo con el Señor, ¿sabes? Esa es la fidelidad. Os doy gracias por vuestra fidelidad y por estos 10 años de oración, de rezo de la coronilla, por estos 10 años de mendigar la misericordia para nuestra diócesis. Y ahora, si os parece, vamos a ver el vídeo en el que el Papa hizo ese gesto profético, de la entrega de la misericordia. Vamos a verlo y si no me equivoco, esto debería de funcionar. Vamos a ver. Las miles de personas que se acercaron a San Pedro para escuchar al Papa en el Ángelus recibieron un regalo. Volvieron a casa con una cajita de medicina espiritual que Francisco llamó Misericordina. Prendetela. C'è una corona del rosario con la quale si può pregare anche la coronina della misericordia. Aiuto spirituale per la nostra anima e per diffondere ovunque l'amore, el perdono e la fraternità. El Papa hizo este regalo con motivo del final del Año de la Fe, que acabará oficialmente con una misa el domingo 24. Francisco añadió que las 59 cuentas del Rosario son pastillas para fortalecer el alma. Comentando el Evangelio del domingo, el Papa explicó que Jesús advirtió a sus discípulos de los falsos profetas. Una advertencia, añadió, todavía vigente. Anche oggi, infatti, ci sono falsi salvatori che tentano di sostituirsi a Gesù. Leader di questo mondo, santoni, anche stregoni, personaggi che vogliono attirare a sé le menti e i cuori, specialmente dei giovani. Gesù ci mette in guardia. Non andate dietro a loro. El Papa también rezó por los cristianos perseguidos, les agradeció su valentía y su testimonio, y les recordó que no están solos. Pensiamo a tanti fratelli e sorelle cristiani che soffrono persecuzione a causa della loro fede. Ce ne sono tanti, forse molti di più dei primi secoli. Cuando la vida se llena de dificultades, concluyó el Papa, los cristianos no deben perder su fe. En cambio, deben confiar en Dios y perseverar. Bueno, pues este es el signo, y me parece que también era bonito, era hermoso, pues el que nosotros, con motivo de este 10º aniversario, pues pudiésemos también tener un eco aquí en San Sebastián de esta misericordia.
os van a repartir, ahora cuando salgáis, os van a repartir una cajita cada uno. Me imagino, somos muchos, que alguno diría, no puedo coger 2 o 3. Bueno, pues no va a ser posible, coged una, y si alguno después necesita más, seguro que Mari Carmen nos dice dónde poder buscarla y adquirirla, que seguro tiene contactos ella, ¿eh? Bueno, pues yo creo que concluimos con esto, y si os parece vamos a terminar dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿eh?